Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Jesús los bendice. Este video le voy a llamar la mano de Dios, nada más. Bueno, luego sabrán por qué. Pero hoy quería hablarles de un tema. Otra vez, saben que el tema más recurrente que les he hablado es que Dios nos ha llamado a todos a conformar un solo cuerpo y Él es la cabeza, Cristo, el Mesías, el único, no hay otro. El día de hoy, primero quiero leerles la palabra, primera de Corintios 28 en adelante, para que veamos esto. Y dice así la palabra, perdón, desde el 27. Primera de Corintios 27. Dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curen enfermos, o que ayuden, o que dirijan, o que hablen en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Y aquí vemos, ¿no? Esto de los 5. Cinco dones, pues, digamos, 5 cosas, ¿no? 5 ministerios. Cinco ministerios, hermanos. Y también les voy a leer, es Efesios 4, del 11, es el 11, 12. Bueno, Efesios 4, 11, dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Aquí, como en el versículo de 1 Corintios, nos habla de 5 cosas, hermanos: profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, que es el que anuncia el evangelio, pastores y maestros, que son los 5, ¿no? En el 1 Corintios nos habla que primero apóstoles, después profetas. Entonces, vamos a ver este número 5, estos 5 dones o ministerios, muchas veces le llaman, pero para mí son 5 trabajos que Dios te da, ¿no? 5 cosas que, como dice aquí, que ayudan. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Estos cinco trabajos, digámoslo así, radican en la mano de Dios. Edifican en la iglesia. Es la mano, digamos, ¿no? Cada uno de esos 5 son, me imagino, cada dedo, ¿no? y lo podemos ver otra vez, estos 5 como 5 dedos, 5 cosas, 5 pequeños dedos, como esas 5 piedras que alzó David para matar a 5 gigantes, o 5 panes. Vemos con nuestro Señor Jesús 5 panes que él tomó para alimentar a 5,000. De lo poco, de poco, ha sacado muchísimo y ha hecho mucho Dios. Y pueden buscar, yo les animo a escudriñar las escrituras, a ver qué más 5 cosas
¿no? 5 reyes filisteos que atacaron en principio al pueblo de Israel, en 1 Samuel. ¿No? Y hay una historia donde los filisteos, los hijos de Elí, sacan el tabernáculo de Dios para la pelea y se lo roban, vencen a los hijos, los matan y toman el arca y lo ponen junto a su dios Dagón, los filisteos, y empiezan a ver que corta la cola, cortan los brazos. Y después en esa ciudad filistea manda una plaga de ratones y ¿cómo se llama? De úlceras, gracias señor, de úlceras. Y cuando ya todos los reyes filisteos, los príncipes de los filisteos dicen hay que regresar esto, regresan el tabernáculo con 5 ratones de oro y 5 úlceras de oro. Lean eso, hermanos, para que vean más o menos, es fantástico. Bueno, pasamos a lo que vamos. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿no? Y en 1 Corintios nos dicen que son dones, dice, y procuren los dones mejores, porque en 1 Corintios dice primero apóstoles, segundo profetas, y después a otros hizo esto, pero no dice en tercer lugar, nada más dice esos 2 primeros, que son las 2 primeras cosas. Pero ¿qué es un apóstol, hermano? Los apóstoles son los que Dios escoge y los envía, ¿no? Lo vemos con los 12 apóstoles de Jesús, que Él mismo, Dios mismo, se encarnó, se hizo hombre y los fue a buscar. Y les dijo, ¿no? Tenemos, me parece que Mateo fue, en donde se ve como Jesús les dice, deja esas redes y sígueme, te volveré pescador de hombres. Y lo siguieron. Y vemos al último apóstol, ¿no? En el que habla la Biblia, aunque hay muchos más, o por lo menos el último que podemos tratar de recordar, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él iba hacia Damasco. ¿Y qué pasó? Vio una luz enorme y era Jesús y dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi pueblo? Porque si tú lo persigues a él, me persigues a mí. Y él lo llamó, se quedó ciego, se fue a una ciudad, después llamó a Bernabé para que orara y le impusiera manos y le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Ese es un apóstol, algo que Dios manda. Y muchos pueden decir, hoy no existen los apóstoles. No podemos decir eso, hermano. Yo no lo puedo decir. Yo no puedo decirte a ti si hay o no hay. Porque Dios es todopoderoso. Y si en cuerpo de hombre, en carne, digámoslo así, se encarnó, pudo ir. Y en su cuerpo glorificado fue por Pablo. Ustedes pueden decir que Dios no puede venir hoy en día a levantar un apóstol. Claro que para eso tiene que haber mucho de ese fruto del espíritu, ¿no? Esos gajos, como dicen, porque el fruto del espíritu son 9. Son como 9 gajos, como una mandarina, como una naranja o como una toronja. Que es una toronja, pero la pelas y son varios gajos. Así es el fruto del espíritu. Y es como esa toronja o esa naranja, no compras tú en una tienda, me da un gajo de toronja, no, ¿verdad? Viene completa. Y así viene el fruto del espíritu. Esos 9 frutos vienen juntos, no vienen separados. Hay que desarrollarlos, hay que pedirle a Dios que nos dé más si nos falta, ¿no? La palabra dice que al que pida, Dios le dará. Pide sabiduría, pide fe. También en 1 Corintios dice, la paciencia viene en tribulaciones, de las tribulaciones hasta llegar a la esperanza. Bueno,
Ese es un apóstol, hermanos. Y como yo les digo, vemos claramente 12 apóstoles. Juan, por ejemplo, ¿cómo era Juan? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era eh, el Dídimo? ¿Cómo eran ellos, los discípulos, los apóstoles? Eran enviados del mismo Señor Jesús. ¿Cómo eran? Y así te puedes dar cuenta hoy en día si hay algún apóstol. Yo por el momento, yo no conozco ninguno. No conozco ninguno que haga lo que ellos hicieron, ¿no? Y bueno, seguimos con, eso es lo primero, ser apóstol, enviado de Dios. Pero vean, hermanos, ¿para qué los envió? Ese es algo muy profundo. Pero vean qué hizo, ¿no? En Hechos, qué hizo Pablo con tantas iglesias que él, con la, con ayuda del Espíritu Santo, construyó, levantó, edificó. Luego vamos a profetas. Vemos los profetas como Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías. Personas que tenían sueños, visiones. Ay, perdón. Visiones. Pero que eran personas solitarias, hermanos. No eran personas que vivían y convivían con mucha gente. Ustedes vean como profetas en Reyes, en Crónicas, que hablaban, hasta el mismo Samuel, ¿no? Elí, vivían en el templo. Vivían, y hay una en Crónicas, pero en Primera Crónica me parece, en donde dice un rey, no, yo no llamo a este profeta porque siempre vienen con malas noticias. Hablan, Dios habla a través de ellos. Pero son personas que no hablan dulcemente. Pero tampoco te gritan y tampoco te insultan. Son personas que hablan la palabra de Dios. Tú le preguntas a un verdadero profeta qué pasa y te va a decir lo que Dios quiere hablarte. Y son personas que viven apartadas porque viven para Él. Todo el tiempo están con Él. O sea, yo no puedo ser un apóstol porque a mí no me ha llamado Jesús a hacer lo que hicieron esos apóstoles. ¿Que puede llamar a alguien en estos últimos tiempos? Yo creo que sí. Y profeta yo no puedo ser porque tengo un trabajo secular, todavía no me llama a mí Dios, y no sé si lo haga, a vivir como los profetas de Él. Hay muchos profetas, yo sí he visto algunos profetas que se dedican a Él, se dedican completamente a Dios, a Jesús, y a profetizar, a decir lo que Él, sueños, visiones, y lo que Él habla a través de ellos. Pero viven para Él. Después tenemos a los que hablan el Evangelio, los evangelistas, como le dicen muchos, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? A otros profetas, a otros anunciar el Evangelio. Y anunciar el Evangelio, hermano, es la buena nueva, las buenas noticias. Que Dios bajó a esta tierra a hacerse, pues, algo pequeño, ¿no? Porque se lo vuelvo a decir cuando yo les pregunto a algunos de ustedes y pues si quieren poner en los comentarios, ¿se imaginan ustedes, pueden concebir en su mente cómo es el Padre? ¿Cómo es Dios? Antes de que bajara a la tierra, ¿cómo es? Yo no puedo. Yo sinceramente no puedo, yo no les puedo decir, ah, sí, es que Dios es así, Dios tiene un cuerpo así, es hombre o es mujer. Yo no puedo. En la Biblia dice en Éxodo, ¿no? Que iba con ellos en la mañana como una nube y en la noche como una antorcha de fuego, alumbrando. Y la gloria de Dios descendió, ¿no? También lo dice, cuando Moisés descendió la gloria de Dios en el monte. ¿Cómo es la gloria de Dios? Que descendió como una neblina. Y no podía nadie tocar ese monte porque moriría, ni los animales. O sea,
yo no puedo imaginarme, y como les comentaba hace, hace unos videos, tengo mucha imaginación, pero yo no puedo imaginarme cómo era Dios. Si no puedo imaginarme cómo es Jesús, y ya ven que hay fotos y pinturas de una niña que dice que es Jesús. Bueno, te puedes dar una idea así de dónde vivió, en la región, las personas, ¿no? Como ahorita ves más o menos cómo es las personas aquí en la Ciudad de México y te puedes dar una idea de cómo son, ¿no? O sea, morenos o con ojos cafés o negros, ¿no? ¿Cuál es como eh, lo particular de esa población, ¿no? Como en Quintana Roo, que pues todos son bajitos, o el idioma, o son un poco rellenitos, o son muy amables, o duermen la siesta en las tardes, o sea, son características, ¿no? No todos, pero la mayoría son así. Bueno, o como en California, ¿no? Los de California no son igual a los de New York, o los de Francia no son igual a los ingleses, difieren, ¿no? Pero en fin. eh, un evangelista es eso, hermano. Que da la buena nueva de que Dios bajó, sufrió, resucitó, bueno, murió, derramó su sangre, resucitó, bajó al infierno y, y resucitó y está sentado en el poder, en la diestra del Padre, en el trono, con un cuerpo glorificado. Y Dios lo glorificó hasta lo sumo. Y otra cosa, Él es Dios, pero también fue hombre. Y no fue completamente nacido, concebido como nosotros, ¿no? Un padre y una madre con todo el ADN, cromosoma de 46, ¿no? Tuvo 23. Entonces, yo me pongo a pensar mucho en eso, pero bueno, un evangelista es eso, hablar eso, el arrepentimiento, como Juan el Bautista lo vino a decir, ¿no? Yo vengo aquí a bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene lo va a bautizar en fuego, en el Espíritu. Entonces, hermanos, un evangelista o el que predica el evangelio es eso, hablar de la buena nueva, testificar. Eso es un evangelista. Solamente eso es un evangelista. Nada más. Y después viene los pastores. Un pastor, ya lo habíamos comentado la otra vez, un buen pastor es quien cuida. ¿eh? Cuida de las ovejas, pero les enseña a los creyentes de la palabra, de cómo seguir a Dios, de cómo caminar, de cómo leer, de cómo orar. Y no es que un pastor llegue y te diga, mira, aquí están las oraciones, te las tienes que aprender y así, y este es el método, y esta es la guía, y estos son los pasos paso a paso, lo que tienes que hacer para leer la escritura, ¿no? Él te va a hablar con la palabra y te va a decir, mira, el arrepentimiento es una cosa que lleva a la fe, y la fe lleva a la misericordia lleva a la esperanza, al amor, lleva tantas cosas, fundamentos, hermano, fundamentos que son hermosos, pero bueno, eso por ejemplo, les voy a hablar más o menos ahorita que tenemos un poco de tiempo. Hablamos del fundamento principal de Jesús, la palabra, después arrepentirse de las obras que llevan a muerte, luego la fe en Dios, en nuestro Señor Jesús, en lo que vino a hacer, en lo que hizo, el bautizo en el agua, que es como renacer de nuevo, ¿no? Lo que decía nuestro Señor, tienes que nacer de nuevo ahí en ese bautizo de agua o de el bautizo de agua y de espíritu, nacemos de nuevo, nacemos otra vez. Y la imposición de manos, hermano, también es otro fundamento. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, todo eso son fundamentos, hermano. Poco a poco, ahorita yo los voy estudiando y espero compartirles más.
de todo eso ya les compartí lo primero, ¿no? Dios y la palabra. La palabra tiene poder, hermanos. La palabra de Dios es poderosa. Y no porque la digamos y digamos, no, porque la palabra dice, no, no nada más es eso, hermanos, sino comprender lo que estás diciendo, creerlo, pero sobre todo, así se los puedo yo decir, sobre todo es vivir esa palabra. Entonces, un maestro, un pastor es el que cuida las ovejas, el que realmente deja, como dice el buen pastor, deja las 99 para ir por la perdida, por la que quebrada, por la que necesita ayuda, no es la que, ya tengo aquí mi congregación, ya tengo aquí mi conjunto de hermanos que me apoyan, que creen en mí, que estoy, se perdió una y déjala que se pierdan, total no es mía, no era mía, porque la palabra dice que los que no son de nosotros se van, no, hermanos. Un buen pastor no hace eso. Eso sí se los puedo decir. Y pasamos ya al último, hermanos. Perdón que fue así rápido. Eh, el maestro, ¿no? El pastor, y maestros. Bueno, creo que ya les había dicho el maestro y el predicador. El maestro es quien enseña al creyente el camino y el predicador es quien enseña al no creyente a creer. Diferentes, ¿verdad? Y hay muchos maestros, hermanos, pero ese es, hay dos cosas que dice la palabra: no se hagan de muchos maestros y no se hagan maestros ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que se contradice la palabra. Él formó maestros para edificación del cuerpo de Cristo. No para que un maestro diga, yo soy maestro y yo les voy a enseñar y aquí el único que sabe soy yo, cállense, siéntense. No, ese no es un verdadero maestro. Un verdadero maestro es quien te enseña a caminar para que después tú tomes tu lugar y seas lo que Dios quiere que sea y cumpla el propósito en ti, el Espíritu Santo. ¿Vieron? Es tremendo esto. No es como, bueno, tú lo puedes poner en los maestros de primaria o de universidad, te enseñan bajo su propia expectativa, sus propias experiencias. Pero ¿qué pasa? Después de un año, después de un tiempo, ellos te dejan caminar, dejan que cometas tus errores para poder ayudarte y después ser mejor. Y entonces tú estudias para contador, por ejemplo, y los contadores te enseñan y te ponen exámenes, ejercicios, y ellos te corrigen y puedes hacer esto y te dan, aconsejan para que tú seas un buen contador. Igual este maestro que edifica el cuerpo es así. Te encamina hacia Cristo, te encamina hacia la palabra, hacia orar, hacia ayunar. Pero lo más que puede ser, lo más valioso que un maestro hace es encaminarte al propósito que tiene Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol. ¿Qué es lo que quiere de ti? Y en cambio, un predicador solamente predica la palabra, puedes ponerlo como si fuera un evangelista. Pero esos hablan a las personas que no creen, dan a conocer el mensaje de salvación para que esas personas, esa fe que Dios da, pueda actuar en ellos, para que ese espíritu que está en ellos pueda actuar y pueda redarguir y puedas decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Son cosas diferentes, hermanos, pero como les dije, todos somos un cuerpo. La mano de Dios ya están en estos 5 dones, ministerios, como quieran llamarle. La mano de Dios. Y tú lo puedes ver en Samuel, con Daniel, hasta con el mismo José, ¿no? Lo puedes ver así. En fin, yo con eso me quedo, ¿no? 5 maestros, la mano de Dios, apóstoles, profetas, eh, pastores, maestros y evangelistas. 5 que edifican, que trabajan
para edificar una iglesia. Y pues faltan muchas cosas, ¿no? Los ojos, la nariz, tantas cosas que uno puede sacar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, el profeta también puede ser oído, ¿no? Un oído porque escucha la voz de Dios. Los ojos, que son los maestros, ¿no? Dirían aquí, se cambian las pestañas. Bueno, hermanos, ya se extiende mucho el video, discúlpenme. Jesús los bendice grandemente y escudriñen. Vean esas 5 cosas que hay siempre que Dios quiere que mostrarte y ora a Él para que Él te muestre ese propósito. ¿Qué es lo que Él quiere para ti? No es que nos necesite, pero quiere que nosotros le sirvamos a Él. Hay que preguntarle para qué somos buenos, ¿no? Como decía Samuel, heme aquí. Jesús los bendice, hermanos, grandemente.